Buenos días a todos. Esta es nuestra sesión de septiembre 8 de 2021. Hoy vamos a comenzar la clase por describir un poquito más, o bueno, describir por primera vez un poco el proceso de solucionar un problema usando un computador. Eso corresponde a la sección 1.7 del libro, por si están interesados en revisarla. ¿Punto Eh, qué, profe? Dime, Uno punto qué dijo. 1.7. Gracias. Entonces, sí, de hecho, lo que vamos a mirar hoy es la última sección del capítulo uno, que es la sección 1.7, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a comenzar de la misma manera que lo hace el libro, de hecho. Si me permiten ubicarme por acá. Entonces, hablemos específicamente de solución de problemas. Y esta es supuestamente el énfasis de esta clase, ¿cierto? Lo que pasa es que, obviamente, en el transcurso de esa solución de problemas, pues hay un montón de reglas de cómo Python necesita la información para poder ayudarles a ustedes a solucionar el problema. Entonces, en determinado momento tenemos que estudiar específicamente la sintaxis de Python para la solución de esos problemas. Pero, pero en general, la habilidad más importante que ustedes deben de desarrollar en esta clase es la de leer un enunciado, a partir del enunciado ser capaces de estructurar un plan para obtener una respuesta para ese enunciado. Esa es básicamente la idea con respecto a la solución de problemas. Eh, Vamos a comenzar entonces por eso mismo, ¿cierto? O sea, voy a comenzar eh, de la siguiente manera. ¿Sí? Considere el siguiente ejemplo. Entonces, enunciado. Entonces, suponga que usted tiene este problema, ¿ya? Usted deposita, vamos a hacer los valores en dólares como para que los números no sean tan grandes y para pues, seguir la nomenclatura del libro. Usted deposita básicamente una cantidad que digamos que son 10.000 dólares en una cuenta de banco con interés efectivo anual. eh, bueno, más bien escribámoslo con interés efectivo anual. Y en inglés las siglas de eso son APR, por sus siglas en inglés, del 5%. Entonces, ah, asumiendo que no se hace ningún otro depósito ni retiro, ¿cuánto tiempo tarda el capital inicial en duplicarse?
Pulgar arriba, por favor, si se entiende la pregunta. Mano arriba si alguien tiene alguna pregunta acerca del enunciado. Muchas gracias. La gran mayoría del salón tiene el pulgar arriba. ¿Alguna pregunta acerca del enunciado? ¿Hay algo, algo que no sea claro? Pues todo el mundo sabe que es una cuenta de banco. Yo puedo poner dinero en la cuenta de banco, sacar dinero de la cuenta de banco. Interés efectivo anual es la tasa efectiva de intereses que gana el capital en un año, y vamos a asumir que no hay ningún otro depósito y que el dueño de la cuenta bancaria, que pues como dice el enunciado es usted, no hace ningún retiro. O sea, yo solamente voy al banco una vez, pongo $10,000 iniciales y me siento a esperar hasta que en la cuenta de banco haya el doble, o sea, 20,000. La pregunta que le están haciendo es, para que eso ocurra, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? ¿Ustedes qué opinan, Profe, señor? el interés efectivo anual tiene alguna fórmula para sacarse, ¿cierto? Hay fórmulas para eso, sí, claro, pero Ah, pues ya. el 5% de 10,000, ¿cuánto es? 500 Pro. 500. Es 10,000 por 0,05, ¿cierto? Listo. Para que sí, claro, hay una forma de calcular el interés efectivo anual. Simplemente multiplique el capital por 500. Perdón, por 0,05 y eso da 500, ¿no? O sea que cada año gana 500. ¿Sí, señor? Mm, Piénsenlo No, otra vez. no, porque, No, profe. no, ¿Qué pasa? Quiero escuchar el porque peso. Porque se sumarían los 500, entonces ya sería el 5% de 10.500. En el segundo año, exacto. ¿Y en el tercer año cuánto sería? Entonces, miren lo que ustedes acaban de hacer, ¿cierto? Acaban de pasar por varios momentos en el diseño, ¿cierto? De, de la solución de este problema, ¿cierto? Y lo primero que ustedes lograron entender fue generar una estrategia de solución. Bueno, de hecho, lo primero que hicieron fue estructurar el problema. Y mencionémoslo explícitamente, estructurar el problema. Este problema, de hecho, está muy bien estructurado. Entonces, la estructuración del problema casi que termina en el momento en que ustedes leen el enunciado. Sin embargo, después de que ustedes leyeron el enunciado, entendieron que era interés efectivo anual, y la palabra crítica aquí es anual, ¿cierto? Alguien de una preguntó, ¿eso debe haber una fórmula? Eso, cuando alguien se hace esa pregunta, en realidad lo que está haciendo es analizando o proponiendo alternativas de solución. Y una vez nosotros escogemos una alternativa de solución, pues básicamente lo que hacemos es desarrollar un método. Y eso es básicamente lo que ustedes hicieron ahí, conversadito, solamente que no sabían que lo estaban haciendo. Alguien propuso alternativas de solución, pues ¿cómo calculo el interés efectivo anual? Muy fácil, multiplico el capital por el porcentaje de interés que me están diciendo. Y entonces, una vez tengo eso, lo calculé para el primer año, luego lo calculé para el segundo año. ¿Qué sigue? Después de que lo calculan para el segundo año, ¿qué hay que hacer? Volvería a hacer el mismo procedimiento. Para el O sea, tercer año, sería sumarle lo del año anterior y volver a sacar el 5%. perfecto. Y lo hago para el cuarto año, para el quinto año, para el sexto año. Y cada año que verifico. El valor que hay en la cuenta ¿Cuándo dejo de y hacerlo?
cuando cuando ya la cuenta tenga el valor de $20.000. Excelente. O sea, a ustedes va, Profe, señor Luis. este, pero puede que no sea años exactos, ¿cierto? Ah, sí, ahí solamente le preguntaron cuánto tiempo carga Ajá. el capital en duplicarse. Ujú. Obviamente, nos están diciendo, nos están diciendo, eh, nos están diciendo que el interés es efectivo anual, o sea que lo podemos hacer en intervalos de un año, ¿no? Ajá. Eso es probablemente porque lo pusieron en lo que en una de esas cuentas que se llaman CDTs, certificados de depósito a término, en donde usted no puede ni siquiera sacar más dinero. Una vez al año usted sí podría hacer depósitos o retirar todo el CDT, ¿cierto? Usted compra un CDT a 12 meses y al final le dicen cuánto le van a pagar por ese CDT. Muy diferente que usted lo ponga en una cuenta bancaria normal de ahorros. Una cuenta bancaria normal de ahorros jamás le va a pagar el 5%. Esas cuentas pagan el 0.3, 0.4 mensual. O sea, es muy bajito. O sea, creo que al año pagan el 4 o el 3. Pero bueno, en fin, esa es otra discusión. La pregunta del compañero es, ¿esta vaina la podemos hacer en intervalos de un año? Sí, pues por las características del ejercicio. Obviamente a ustedes les pueden complicar ya esto tanto como quieran. Les pueden decir, "Mire, el interés es efectivo anual, pero se paga mensual, como si fuera una cuenta bancaria de ahorros normal. Y mensual le vamos a pagar tanto. Eh, entonces usted tendría que dividir esto y cambiar el interés efectivo anual por el interés efectivo mensual y trabajar en meses. Pero aquí, pues como están proponiendo el ejercicio, vamos a trabajar en años. Entonces, miren, dentro de estas alternativas de solución, usualmente para hacer este tipo de cosas, pues hay una aproximación simulada, ¿cierto? Hay una simulación. O también, Profe, serían más o menos 15 años, ¿no? sí, pero dejemos que el resultado, o sea, sí, la respuesta va a ser 15. Miremos a ver cómo la encontramos. Ah, bueno, esto, a ver, hay básicamente varias formas de de implementar este problema y una forma es mediante simulación. ¿Qué significa simulación? Miren lo que nosotros, el proceso que describimos. Vamos a calcular el primer año, vamos a calcular el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y vamos a dejar que eso llegue hasta que terminemos mejor dicho, vamos a ponerlo a rodar y a rodar y a rodar y a contar cada año hasta que lleguemos a un valor que es el que estamos buscando, que en este caso es 20.000, y en ese momento detenemos la simulación, ¿cierto? Esa forma de hacerlo es hacia adelante. Y otra forma de hacerlo es lo que se conoce como solución cerrada. La solución cerrada, pues uno lo que puede hacer es buscar la fórmula y si usted sabe un poquitico de matemáticas, encontrar la solución que le provea el problema solamente con la implementación de una ecuación. El libro, de hecho, nos está proponiendo, como pues todavía estamos empezando apenas, pues el libro propone la primera la forma de simulación, que es la forma más sencilla. Sin embargo, pues permitiendo el tiempo, vamos a montar las dos. Eh, mm, bien, comencemos. Entonces, básicamente nosotros ¿qué tenemos? Tenemos un balance, pues, o un capital inicial, llamémoslo así. Capital inicial es igual a 10.000. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? ¿Quién me ayuda? El capital final. Capital final, también lo conocemos. El interés. Capital final eh, es igual a 20.000. El También, interés, profe. también sabemos cuáles son los intereses. Interés es igual a 0.05. Esas son Y las la cosas, pregunta es el tiempo. esas son las cosas que tenemos. Exacto. Y el tiempo,
Pues miremos, o sea, ¿cómo voy a programar yo esto? O sea, yo lo que en realidad debería hacer es sentarme a pensar, aquí tengo los años. Eh, y entonces voy a decir que aquí están los años. Por acá digo que voy a calcular cuánto es el interés de ese año. Y después de calcular cuánto es el interés de ese año, voy a calcular el balance, ¿cierto? El balance es básicamente cuánta plata voy teniendo. Y entonces ustedes me van a ayudar aquí. De hecho, ¿saben qué? Creo que cometí un error y voy a darle más espacio a esto, como por acá. Listo. Ahora sí creo que lo que espero hacer cabe. Entonces comencemos y voy a usar otro color para poder determinar. Entonces, el capital inicial, ¿cuánto es? 10.000. O sea que al principio de los tiempos tengo 10.000. Y el principio de los tiempos es el año cero, es el momento en donde yo empiezo a contar. ¿De acuerdo? Transcurrido un año, ¿qué pasa? Entonces, Tengo 10.500. transcurrido un año, calculo los intereses. Y entonces, ¿cómo se calcula el interés? Esto es importante escribirlo específicamente para poder que lo vean. Entonces, el interés se calcula 10.000 multiplicado por 0.05 y eso les da 500. 500. O sea que al final del ejercicio financiero del primer año, el balance van a ser 10.500. ¿Ok? ¿Listos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, al final del ejercicio financiero del segundo año, entonces, ¿cuánto era mi balance? 10.500. 10.500. Multiplicado por 0.05. ¿Me ayudan con esta respuesta? 525. 525. Muchas gracias. Y entonces el resultado total es, el balance al final del segundo año, ¿cuál es? 10.000. 11.025. 11.025. 11.025. Muy bien. Sigamos. Ejercicio financiero del tercer año. Entonces comienzo con 11.025. Lo multiplico por 0.05. ¿Y eso cuánto nos da? 551,25. 551.25. O sea que la suma total ahora es 11.576.25. 11.500. No los escuché, chicos. 76, profe. 11.576.25. Punto 25, sí. Punto 25. Bien. Hagamos una iteración más solamente por completitud, ahí como por no dejar el espacio de la hoja Entonces, libre. prácticamente ahí la fórmula que utilizaríamos sería como el balance anterior por el 5%. Exacto. Mira, aquí está el balance anterior, 11.576.25 por el interés igual a, y luego es este resultado, ¿cierto? Miren que este resultado lo están sumando con esto. 578. ¿Cuánto da esto? 578,81. 578.81 y la suma total es, ya tiene que dar 12.000. Profe, ahí dio más decimales. Sí, Eso pero pues estamos, eso en plata es. eso en plata lo sé. Exacto, exacto. De hecho, gracias por la pregunta. Estamos hablando en dólares y lo más pequeño que usted puede grabar en dólares es 1 centavo. De hecho, existen monedas de 1 centavo en dólares. En pesos, las cuentas electrónicas se hacen con centavos y todo, pero pues el cajero de verdad o el cajero electrónico tiene limitaciones para dispensarle a usted ese dinero, ¿cierto?
la ley de los Estados Unidos obliga a que se hagan las cuentas hasta el último centavo. Entonces, a pesar de que el computador sea capaz de guardar todas las cifras decimales que ustedes quieran, y luego vamos a hablar de eso, de cómo el computador hace esas aproximaciones, en esta aplicación específica no tiene sentido no tiene sentido guardar más de dos. ¿Por qué? Pues porque los centavos mueren ahí, ¿no? Así como en todas las aplicaciones que ustedes van a hacer. Si fuera una aplicación de ingeniería, donde ustedes están hablando de la construcción de un edificio, por ejemplo, ¿tiene sentido guardar los decimales de una medida que está en metros? Usted dice, probablemente sí. ¿Hasta qué punto? Ah, pues si es para que el maestro de obra construya un muro, ya, yo le tengo que dar dimensiones en metros, probablemente centímetros, probablemente milímetros, pero más allá de los milímetros tiene sentido. Ah, no sé, ¿cierto? Probablemente no. Entonces, cada quien mira para qué aplicación va a guardar exactamente cuántas cifras decimales. Eso pues parece un comentario trivial, pero pues había que explicar que el comentario del compañero es sumamente importante. Bien, ¿me dan el resultado final del cuarto año, por favor? 12.155. ¿Punto qué? 06. Pues no da ni el 1. Excelente, 6 centavos. Son 6 moneditas de cobre que de hecho la gente acumula. Listos. Entonces ustedes ya vieron la mecánica, ¿cierto? Si ya vieron la mecánica, entonces ustedes pueden estar en este momento ya en capacidad de ver qué era lo que teníamos que hacer. O sea, yo necesito repetir y repetir un proceso, y en realidad lo que debo contar en este caso es cuántas veces voy a hacer el proceso, de tal manera que en determinado momento yo sepa qué es lo que necesito. Entonces, voy a describir ese proceso. Entonces, para describir ese proceso necesito algunas herramientas. Entonces, voy a colocar un título acá que se llama descripción de un proceso. Y entonces, ¿ustedes cómo creen que pueden hacer esa descripción? Entonces, inicialmente necesitamos unos datos iniciales, ¿cierto? Los datos iniciales, pues ya los teníamos, son estos. Y entonces, usualmente vamos a usar este símbolo, que es el mismo símbolo de comentario de Python, ¿cierto? Para separar zonas. Y aquí voy a decir variables iniciales o variables iniciales. Entonces, ¿qué voy a decir? Llamémoslo así, capital inicial es igual, y ya sé que es 10.000. Pregunta, ya sabemos si ese capital inicial y ese capital final, y cuando estemos hablando de plata, vamos a estar hablando de números enteros o de números reales. Reales, profe. Vamos a estar hablando de números reales, eso ya lo sabemos. Entonces, de una vez, hagámoslo así. Entonces, tenemos un capital final, que es el objetivo que vamos a conseguir, y en este caso va a ser 20.000. Tenemos un interés, que lo podemos seguir llamando interés, y en este caso es 0.05. Y tenemos un balance. El balance es la plata, cómo va avanzando, que en este caso es igual al capital inicial. ¿Sí? Muy importante, algo que hice ahí fue no volver a escribir 10.000. ¿Por qué? Porque si luego en otro ejercicio quiero cambiar los parámetros del ejercicio y empezar con otra cantidad de dinero, pues tendría que ir en todo el programa a buscar cuántas veces escribí el capital inicial, ¿no? O sea, por eso uno define una variable y de ahí para adelante la utiliza siempre, siempre referenciándola. De hecho, ahorita vamos a hablar de algo que se llaman los números mágicos, y uno trata en cualquier descripción que está tratando de hacer de no utilizar números mágicos. Entonces, ahorita voy a decirle que, o sea, voy a decirle que repita un proceso. Le voy a inclusive a cambiar, bueno, vamos a poner el comentario y voy a decir proceso. Y entonces el proceso que hicimos a mano en esta tabla lo voy a hacer aquí en una descripción de palabras. ¿Y qué debo hacer? Debo repetir eso, ¿cierto? Y entonces voy a decirle repetir.
Y hay varias formas de determinar un repetir. Repetir mientras y repetir hasta. Cuando uno dice repetir mientras, básicamente es la condición, tiene que poner una condición que sea verdadera para que el ciclo se repita. Repetir hasta es que la condición es falsa mientras el ciclo se repite. Usualmente Python siempre utiliza una condición repetir mientras. Repetir mientras que. ¿Cuál es la condición que debo mirar para que el proceso se siga repitiendo? Mientras que balance sea Con el menor que balance. 20.000. Mientras que balance, ¿cierto? Balance sea menor que ¿quién? Que 20.000. Menor o igual. Menor o igual. Menor igual. No, menor. Porque si es igual para. A ver, si son, Por eso tenemos que parar el proceso cuando sea 20.000. Bueno, sería mejor mayor o igual, pues pensando O yo. solo igual, cuando el balance sea igual a 20.000, porque si lo dejan menor, pues no. No, pero es que Menor se dice igual. que lo repita el proceso es hasta que alcance el valor que deseamos, ¿no? Bueno, entonces me encanta esta discusión. Esto es exactamente lo que tiene que pasar en una clase. En principio, acabé de decir algo acerca de los números mágicos. ¿Qué pasó con balance? En balance dijimos que sabemos que el balance inicial comienza en ¿cuánto? En 10.000, pero no escribí, Ah, capital final. pero no escribí 10.000, ¿por qué razón? Para no Porque tener, ese no. porque si hay que hacer una Por si modificación, no cambian los tener que ir parámetros. buscando ese valor. Entonces voy a escribir aquí, repetir mientras el balance sea menor que el Capital capital final. final. Eso. Muy bien. Gracias, profe. Listo. Hasta ahí. Ahora sí discutamos el símbolo de comparación. El símbolo de comparación es repetir mientras, ¿cierto? O sea que el proceso se tiene que repetir mientras esta condición que está acá sea verdadera, ¿de acuerdo? O sea, balance menor que capital final. Al principio, en la iteración 0, en el año 0, el balance era 10.000. Entonces usted va y compara, 10.000 es menor que 20.000. Sí, entonces repito. Luego en el segundo año, 10.500 es menor que 20.000. Sí, entonces repito. ¿De acuerdo? Y eso va a dejar de repetirse ya cuando en balance haya un número. Pregunta, ¿cómo tiene que ser ese número? Mayor, mayor igual. Profe, no debería ser mayor o igual, ya que pues es un interés anual. Entonces, él quiere que se duplique, entonces debe ser 20.000. Y Sí. pues dudo mucho que eso al final vaya a dar exactamente 20.000. Bueno, entonces ahí tenemos dos condiciones, ahí tenemos dos cosas, ¿cierto? Este Zoom no me deja mostrar el 2 sin borrarme bien los números. O sea, tenemos dos asuntos. Definitivamente ya sabemos que no va a dar exactamente 20.000, ¿cierto? Como no va a dar exactamente 20.000, yo lo que tengo que garantizar es que el proceso se repita mientras el balance sea menor que 20.000, ¿cierto? Cuando el balance sea exactamente igual a 20.000, si por alguna razón alguien pusiera aquí un valor de intereses específico que hace que le peguen 20.000 exacto, ¿qué símbolo debería poner aquí? ¿Cierto? O sea, esto es lo que estamos discutiendo, es el símbolo que voy a poner aquí. Definitivamente el símbolo mayor que no va. ¿Por qué? Porque todos van a ser menores. Porque de hecho en la primera iteración el ciclo pararía y el programa nunca se ejecutaría, ¿cierto? Porque yo en la primera iteración diría, balance es mayor que capital final. Entonces yo digo, balance serían 10.000. ¿Mayor que 20.000? No, entonces no hago nada. Entonces ese es un repetir mientras. Recuerden que les dije, en programación existen los repetir mientras y los repetir hasta. Pero en Python nos vamos a limitar pues, o a concentrar en los repetir mientras. ¿Ok? Pues Profe, señor. un ejemplo de repetir hasta, ¿cómo sería? Pues si fuera repetir hasta, ¿cierto? Que balance sea mayor que capital final. Gracias.
¿Sí ven la lógica? Más adelante hacemos un tallercito de variables lógicas, variables booleanas, tablas de verdad, implicaciones, compuertas AND, OR y todo eso, ¿cierto? De hecho, hay un laboratorio pues, para ver esas cosas. Yo lo que necesito es que todo el mundo me entienda en este momento que yo voy a repetir mientras. Como voy a repetir mientras, quiere decir que esto que está aquí tiene que ser verdadero para que lo que hay dentro del repetir se repita, de hecho. Entonces, ¿cómo hago para que sea repetir mientras? Mientras el balance sea más pequeño que lo que yo estoy buscando. Y seguimos discutiendo seguimos discutiendo el menor o el menor o igual. A ver, primero, por partes. Ya está claro que tiene que ser menor y no mayor. Por ahora no me interesa el igual, ¿cierto? Supongamos el igual es un segundo problema. Dedito arriba si usted entiende, por favor, por qué tiene que ser menor o igual, o menor que, o por qué tiene que ser mayor o igual o mayor. Crucecita roja si usted necesita repetir, si necesitamos volver a trabajar ese mayor que o ese menor que ahí. Bien, excelente. O sea que el menor es prueba superada. Ahora lo que necesitamos es hacer prueba superada al igual o al no igual. ¿Listos? Entonces, uno siempre para analizar si esas variables, esas comparaciones necesitan el menor o igual o el menor solamente, se pregunta qué pasa en el límite, ¿cierto? Entonces, supongamos que en determinado momento el balance es exactamente igual a 20.000. Si ustedes quisieran que el balance, mejor dicho, si eso pasara, si el balance en algún momento fuera exactamente igual a 20.000, ¿habría que volver a repetir el ciclo? No. No, profe, porque pues ese es el valor que deseamos, ¿no? En este caso. Ok. O sea que ¿va el No, mayor igual? ¿Va el menor igual? no, ¿O el no? igual no va. El igual no va. Igual sí o no. Y No va va, porque si no es va, no va, mayor a profe, no 20.000, no se necesitaría volver a hacer. Es que si es igual a 20.000, ¿para Pero qué es se va a que sí. repetir? Exacto, mire, vuelvo y lo digo, la forma de analizar si ponemos el menor o igual o lo dejamos solo en menor es pensando qué pasaría exactamente en ese límite. Entonces voy a suponer por un momento que existe una tasa de interés, en algún valor de tasa de interés que hace que el balance sea exactamente igual a 20.000 en alguna iteración. La pregunta que les hice fue, si el balance fuera exactamente igual a 20.000, ¿habría que repetir el ciclo? No, No, ahí se para. ¿Viste? Pregunta, ¿todos estamos claros en que si el balance fuera igual a 20.000, no hay que repetir el ciclo? Pulgar arriba si tienen eso claro. Julián David, ¿qué pregunta tienes? Pues no es como en base a otra cosa. O sea, uno no podría cambiar el repetir mientras, por digámoslo así, repetir hasta que ya el balance sea mayor al capital final. No, no Sí, podría. pero ya dijimos que en Python nos vamos a concentrar en los repetir mientras. Entonces ya no estamos analizando el caso de repetir hasta, ¿no? Ah, vale, profe. O sea, estamos concentrados en el caso repetir mientras. Y entonces, como estamos concentrados en el caso repetir mientras, ya sabemos que la comparación entre balance y capital final es con el símbolo menor que. En este momento estamos en la discusión, ¿le ponemos el igual o no le ponemos el igual? Y en esa discusión ya avanzamos en algo. Lo que avanzamos es decir, en el límite de las cosas, en el caso crítico, en donde por alguna razón balance fuera exactamente igual a 20.000, yo quiero repetir el ciclo. Y la respuesta a esa pregunta, todos estamos de acuerdo en que es no. La siguiente pregunta es, bueno, ese no, ¿qué quiere decir? ¿Que pongo o que no pongo el igual? No pongo el Profe, yo igual. diría que no hay que No, ponerlo. No, profe. no se pone el igual porque si lo pongo haría una iteración más, ¿cierto? Si lo pongo cuando sea igual a 20.000, él vuelve y repite y yo no quiero eso. ¿Está absolutamente claro qué pasó ahí? ¿Todos tienen claro por qué no se pone el igual?
Pulgar arriba, por favor, si en este momento tienes claro por qué no se pone el igual. Profe, ¿me puede repetir nuevamente el igual? ¿Por qué no se pone, por favor? Listo. ¿Qué pasa si el balance es exactamente igual a 20.000? ¿Tú quieres repetir el ciclo otra vez? No, no, señor. Exacto. Entonces piensa en los números. Repita mientras 20.000 sea menor que 20.000. Si dijera menor o igual, pues sería 20.000 sería menor o igual que 20.000, o sea que sería cierto. Conclusión, lo repito una vez más. O sea, haría un año más allá de 20.000. Mientras que si es estrictamente menor que 20.000, cuando sean iguales, no lo voy a repetir. Ahora sí, gracias. ¿Listos? La pregunta del millón es qué es lo que voy a repetir y qué es lo que no voy a repetir, ¿cierto? Entonces, miremos, aquí es muy fácil. Vamos a tengo una variable que se llama interés. Profe, Señor Luis, cuéntame. qué pena, una preguntita. Pues, lo que pasa es que el compañero me hizo, pues, cuando dijo que si le ponía mayor que 20.000, parara. En ese caso sería, porque él dijo, si es mayor que 20.000, como que parara. En ese caso, el valor inicial, si la pusiera con el otro, con el otro mientras es, o con el otro repetir, ¿cómo es? O sea, hay dos tipos de repetir. Repetir Ese. mientras y repetir Y hasta. repetir Pero hasta. hace rato abandonamos el hasta, ¿cierto? Hace rato estamos discutiendo únicamente repetir mientras, ¿ok? Ajá. Y todo lo que he dicho aplica para repetir mientras. Repetir hasta lo abandoné cuando dijimos que no era mayor o igual, sino menor o igual. ¿Listo? ¿Eso está claro? Ok, sí. Ahora bien, ¿quieres hacer alguna pregunta más con respecto a repetir hasta? Ah, sí, lo que pasa es que pues yo se me quedó la duda. Si fuera a repetir hasta, entonces el valor inicial debía ser 20.000. No, si fuera a repetir hasta, el valor inicial sigue siendo 10.000, el valor final sigue siendo 20.000. La comparación es la que cambia. Tú repetirías hasta que el balance sea mayor o igual que el capital final. Ok, gracias, profe. Ahora sí. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a repetir? Lo que voy a repetir lo voy a escribir como metidito. Y de hecho aquí 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a usar exactamente 4 espacios en blanco para repetir, para decir qué es lo que se tiene que repetir. Y lo que se tiene que repetir es que necesito calcular los intereses. Bueno, de hecho llamemos a esto intereses. Miren que intereses e interés son dos palabras diferentes. Si son dos palabras diferentes, son dos cosas diferentes. Aquí voy a calcular intereses es igual. ¿Y cómo calculo los intereses? Capital inicial multiplicado por interés. No es Balance por el interés. balance Balance. por interés. Miren que intereses es una variable diferente a interés. Son dos, o sea, ¿es confuso? Sí. Ya. Ahora ustedes, cuando lo estén programando, pueden poner las palabras que quieran, pues, para que no sean tan confusas, ¿no? Pero, pues, en este caso lo quiero hacer así para que ustedes pongan atención en que hay dos palabras diferentes. Otra forma de decirlo es, existen dos posiciones de memoria diferentes en el computador. Una está llamada interés y la otra está llamada intereses. Y de hecho, eso es sensible a la mayúscula y a la minúscula. Entonces, por eso todas las variables se escriben siempre con minúscula. Y esa es una regla del PEP 8. No es que el programa deje de funcionar o que Python no lo vaya a hacer, ¿cierto? Es que PEP 8, que es el estándar de programación que seguimos, dice que todas las variables se utilizan solo con letras minúsculas. Bien, entonces ya calculé el interés de ese año en la variable intereses. Ahora otros 4 espacios en blanco y después de calcular los intereses, ¿qué hago? El balance es igual a balance más intereses. Muy bien, balance es igual a balance
más intereses. Y una clase de matemáticas, probablemente con ese balance igual a balance más intereses, sería como decir que x es igual a x más 1, ¿cierto? O x es igual a x más 10. ¿Qué haría el profesor de matemáticas con una expresión como esa? Eso es como decir que 0 es igual a 1, ¿no? O sea, Entonces, esas expresiones ahí, matemáticas no tienen ningún sentido, pero es que esto no es matemáticas, esto es programación, ¿no? ¿Qué quiere decir ese balance igual a balance más intereses? En realidad lo que quiere decir es vaya a la posición de memoria que guarda la variable balances, coja el contenido de esa posición de memoria, súmeselo a intereses y en la respuesta vuelva y guárdela en la misma posición de memoria que se llama balances. Entonces miren que es un proceso diferente a lo que en matemática sería, o sea, no es una igualdad matemática, es una asignación, o sea, es una instrucción de cómputo que hace que una posición de memoria se actualice con un nuevo valor. ¿Está claro eso? Pulgar arriba, por favor, si está claro eso, de que no es una igualdad matemática. Excelente. Y listos, ¿cierto? ¿O qué falta? Estamos contentos con ya haber hecho el programa de esta manera. ¿Qué nos falta? Bueno, faltan los años. Falta lo más importante, ¿no? O sea, bueno, ¿y eso cuántas veces lo voy a hacer? ¿O qué? Ah, pues es que aquí lo voy a hacer mientras el balance sea menor que el capital final, pero tengo que contar de alguna manera eso cuántas veces se hace. Entonces, por acá me va a tocar abrir un espacio. Ay, me va a tocar abrir un espacio que cuente, que alcance a coger esta L. No, bueno. Voy a abrir este espacio por acá y voy a bajar la L de capital final a pedal. Listo. Entonces, ¿para qué abrí ese espacio? Para decir año. Recomendación, ¿cierto? Nunca escriban la letra ñ ni una palabra con tildes como nombre de variable. Hay varias alternativas. O sea, nosotros en español, y ustedes van a ver mucho, o sea, si alguien se baja un código bien escrito, porque también hay códigos, o sea, uno de los problemas que tiene ir a internet a buscar códigos es que hay códigos mal escritos. De nuevo, no es que no funcione, o sea, de hecho hay una gran posibilidad de que usted pueda llamar la variable año en Python y no haya ningún problema. Lo que eso genera son problemas de compatibilidad severos, por ejemplo, para que eso corra en todos los computadores de la misma manera. Entonces, dos opciones. Uno, póngalo en inglés, year igual a 0, o póngalo o hágalo, pues yo no sé si eso sea portugués como tal, pero muchas veces le ponen una H después de la N para generar el sonido ñ, ¿cierto? Esas son dos alternativas. Bueno, usemos el inglés, year igual a 0. Por ahí vi una mano alzada, esta vaina no me dice quién hasta que no entre al... Ah, ya la bajó, ya respondí la No, pregunta. profe, yo vi que la bajé porque quería era saber si el programa no ponía alguna restricción porque está balance por intereses más balance igual a balance más intereses. Pues que si la lee normal, toda la... No te entendí la pregunta otra vez, despacio, por favor. Ligera, o sea, aquí donde está balance igual a balance, que si el programa la lee normal, la Sí, claro, correría normal. eso fue lo que estábamos explicando acerca de que no es una igualdad, ¿cierto? Inclusive pedí los pulgares arriba si se entendía que No balance, estaba porque me levanté, profe, un momentico. ok, balance igual a balance, ¿cierto? No es una igualdad, es una asignación. Eso fue lo que dije, ¿cierto? Entonces, de pronto, si vuelves a mirar el video, pues ahí va a estar como los 5 minutos que le gastamos a esa parte, pero lo que te puedo decir rápidamente es que balance igual a balance más intereses no es una igualdad matemática. El profesor de matemáticas vería eso como una aberración, pero es que esto no es matemáticas propiamente dicho, sino que, o sea, no es una igualdad matemática, sino que el símbolo igual se utiliza como asignación, o sea, lea lo que hay en balance, súmele lo que hay en intereses y el resultado vuélvalo y guárdelo en balance. Eso es lo que significa. Ahora bien, nos faltaban eran los años, ¿cierto? Y en el año 0 es lo primero que pasa. Y luego
voy a volver a utilizar exactamente eso que dije, ¿cierto? Voy a decir, ah, bueno, y al final, entonces año es igual a año más 1. Y entonces lo sigue y lo sigue y lo sigue repitiendo. Uy, me quedé sin espacio acá, voy a tratar de subir todo esto un poquito. Eso ahí, suficiente. Y entonces, al terminar esto, cuando el ciclo termine, entonces yo lo que necesito es imprimir la variable año. Y eso me genera el resultado. Y ahora sí terminé, ¿cierto? Miren que imprimir ya no está 4 espacios adentro de repetir, porque imprimir se hace cuando el repetir termina. Uy, por ahí vi una mano levantada. Mariana, dime. Profe, al año no hay que ponerle una variable inicial, pues que sea 0. Sí, está antes de repetir, ¿no? Pero, bueno, o sea, no importa si yo lo pongo en el proceso o en las variables iniciales. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no, esos son simplemente divisiones que yo hice. Como para mí, o sea, ¿por qué lo puse en proceso y no en variables iniciales? Porque es algo que debo inicializar justo antes del proceso. ¿Ya? Pero mira que está inicializado antes del repetir. ¿Y qué pasa si lo pongo después del repetir? Absolutamente nada. O sea, si lo pones, sería un problema si lo pones dentro del repetir, porque entonces cada vez llevaría el año a 0, ¿no? Lo tienes que poner antes del repetir o afuera del repetir para poder que lo inicialice y que luego cuando estés repitiendo le vaya incrementando de a una en cada repetición. Listo, profe, Si tu gracias. pregunta es que, o sea, o qué pasaría más bien si cojo y lo pongo antes del comentario, nada, porque acuérdate que o bueno, no acuérdate, esto no lo he dicho, pero creo que es obvio para todos, que los programas se ejecutan en estricto orden descendente, ¿cierto? O sea, las líneas de código están escritas acá, entonces esta es la primera línea que se ejecuta, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta, entonces mira que independiente si lo pongo antes o después del comentario, se ejecuta de quinta, ¿cierto? Sí, 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 pero no era si así Esta es la qué sexta. pasaba si estaba adentro o afuera del repetir, pero ya me lo respondió, entonces ya me queda claro. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos la descripción. Entonces, esta es básicamente la descripción de cómo solucionar este problema. Entonces, no sé si hay preguntas en todo lo que he dicho hasta ahí. Entonces, tenemos una descripción de cómo solucionar este problema. A esta descripción que hemos hecho, usualmente se le conoce con el nombre de pseudocódigo. Utilizamos la convención normal de escribirlo con P, pseudocódigo. El pseudocódigo es una descripción casi que en palabras. Miren que no estamos utilizando ningún término extraño para nosotros. En el pseudocódigo simplemente definimos algunas variables, casi como si fueran variables algebraicas. Definimos algunas estructuras de programación como repetir, y lo definimos en español y como lo entendemos, repetir mientras balance sea menor que capital final. Pusimos una comparación, o sea, eso que está ahí, ustedes lo entienden sin necesidad de tener ningún curso de programación de ningún lenguaje en particular. Por eso se llama pseudocódigo, no está asociado o no tiene una asociación específica a ningún lenguaje de programación en particular. ¿Preguntas con respecto a esa descripción? ¿Todos estamos claros hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, básicamente voy a contarles algo, ¿ya? Entonces, un programa de computador, o sea, este es el momento de definir programa de computador. Programa de computador es una secuencia ordenada de instrucciones ejecutables
¿De acuerdo? Eso es un programa de computador, una secuencia ordenada de instrucciones ejecutables. Sin embargo, hay otra palabra, algoritmo. Y un algoritmo, ¿cierto? Es un programa, entonces, ojo, ¿cierto? Que básicamente acabo de decir que programa es toda secuencia ordenada de instrucciones ejecutables. ¿Ya? Mientras que algoritmo es un programa, o sea que no son la misma cosa para empezar. Y una subsume a la otra, pero con especializaciones. Es un algoritmo, es un programa con 3 características básicas. Características, de hecho, la palabra correcta ahí sería inalienables. Es decir, no se pueden separar. O sea, estas 3 características son inalienables a algoritmo. Otra forma de decirlo, cualquiera de las 3 características que no esté presente deja de o hace que ese programa del que estemos hablando ya no sea un algoritmo. O sea que yo puedo tener programas que son secuencias de instrucciones, pero puedo tener algoritmos que son un tipo de programa que tiene todas y cada una de estas 3 características. La característica número 1 es que es determinístico. Otra forma de decirlo es que no es ambiguo, o en inglés le dicen unambiguous. Lo estoy escribiendo así para que cuando lo lean del libro sepan a qué me refiero. O sea, determinístico quiere decir que no es ambiguo. Aquí me falta una U, ¿cierto? Por acá me falta una U. Eso, ahí está bien escrito. La segunda característica, que es ejecutable. Bueno, los programas también eran ejecutables, ¿ya? Y la tercera característica, que se detiene con la respuesta correcta. Entonces, los algoritmos son programas que tienen como misión encontrar una respuesta a un problema. Como estamos buscando la respuesta a un problema, pues ese programa tiene que tener 3 características básicas. La primera quiere decir que es determinístico, es decir, que usted siempre que lo ejecuta se ejecuta de la misma manera y se ejecuta sin instrucciones ambiguas. Alguien podría decir un ejemplo de instrucción ambigua. Un ejemplo de instrucción ambigua es llegar a una parte en las instrucciones en donde diga multiplíquela por el número que usted quiera, ¿ya? O elija el color que más le guste, o de esta lista no sé, de este menú de restaurante, elija un plato a su antojo. Y ese tipo de cosas que son absolutamente subjetivas y que básicamente no permiten que el algoritmo sea determinístico, o sea, que siempre que se ejecute con la misma lógica. De hecho, una pregunta que siempre surge en ese punto y que me han hecho muchas veces es, bueno, y entonces los algoritmos de inteligencia artificial y los algoritmos que son normalmente de naturaleza probabilística, eso no va en contra de ese sistema, ¿cierto? Porque generar un número aleatorio es de hecho un paso determinístico, o sea, usted puede generar un número aleatorio, que el número sea cualquiera de una secuencia o cualquiera de un conjunto que usted arbitrariamente definió y que lo escoja al azar, no quiere decir que el paso sea no determinístico, o sea, porque esa sí es una orden determinística, escoger un número aleatorio entre 1 y 10. Miren que eso es absolutamente determinístico, es cualquier número que al azar se escoja entre ellos. Otra cosa muy diferente es escoja el número que más le guste. Esa instrucción no puede ser ejecutada por un computador, pues porque de entrada el computador no tiene emociones y no tiene gustos. Eso es básicamente lo que quiero decir con determinístico.
ejecutable, pues todos los comandos tienen que estar bien dados. Entonces ya vieron que Python saca errores por montones donde usted no le escriba las cosas como las tiene que escribir. Y ahí es donde nos vamos a echar el resto del semestre, ¿cierto? Entendiendo cuáles son esas líneas que Python sí ejecuta y cuáles son las líneas que no. O sea, vamos a aprender a describir muchos de estos problemas y aprender a hacer muchos de estos pseudocódigos, pero con la nomenclatura que Python pide de una vez. O sea, eso es ejecutable. Bueno, también hay ejemplos de instrucciones no ejecutables, como por ejemplo, si alguna de estas fórmulas sea divida 5 entre 0. Esa orden en principio no es ejecutable porque no es posible dividir por 0. Y que se detenga con la respuesta correcta. Claro, si es un algoritmo es porque soluciona el problema de la forma adecuada. Entonces, un programa que nunca se detiene, nunca es un algoritmo, ¿cierto? Los algoritmos siempre se detienen de la forma adecuada. Entonces, este curso se llama Programación y Algoritmia porque vamos a ver la secuencia ordenada de instrucciones ejecutables en un lenguaje en particular, pero también nos vamos a centrar en la solución de problemas en donde necesitamos que el algoritmo se detenga con la respuesta correcta. ¿Preguntas al respecto de eso? Entonces, los algoritmos, pues usualmente se consideran estructuras matemáticas y yo puedo pensar en un algoritmo como una estructura matemática. Es más, hay una demostración por ahí en teoría de la complejidad para eso, pero en principio los algoritmos como método matemático son susceptibles de modelo y existen dos formas básicas. Existen muchas formas, pero existen dos formas básicas de modelar un algoritmo: con pseudocódigo y con diagramas de flujo. El pseudocódigo, ya vieron un ejemplo de cómo se ve. Diagrama de flujo, pues es básicamente utilizar una nomenclatura especial en donde usted dice, bueno, si usted ve una cosita como esta es un inicio, ¿cierto? Si usted ve algo como esto es una estructura de asignación, en donde usted, por ejemplo, puede decir A es igual a 5, ¿cierto? Entonces, esa es una estructura de asignación. Después de eso, pues pueden venir estructuras de decisión, en donde usted, por ejemplo, puede decir A mayor que 3. Entonces hay dos posibilidades, que sí o que no, ¿cierto? Y entonces en el caso de que sí, yo puedo hacer alguna tarea, en el caso de que no, puedo tomar otra decisión y puedo decir si, por ejemplo, A es mayor que 1 y entonces también va a haber un sí, va a haber un no. En el caso en que no, no voy a hacer nada. En el caso en que sí, voy a hacer otra tarea y luego la mezclo con estas dos y luego mezclo estos dos caminos y luego llego a un fin. Obviamente este algoritmo de flujo, este diagrama de flujo que acabo de dibujar no tiene nada que ver con el problema de los intereses, solamente les estaba mostrando que existe una forma de hacer diagramas de flujo. Esta no es la clase en donde les voy a enseñar las convenciones del diagrama de flujo, solamente quiero que sepan que las dos formas de modelar un algoritmo son válidas, mediante diagramas de flujo o mediante pseudocódigo. Este pseudocódigo sí es el que ya ustedes conocen, ¿cierto? No sé si hay más preguntas al respecto. Entonces, si no hay preguntas ahí, es hora de ir a PyCharm. Profe, ¿me puede dar un momentico la presentación que tenía? Un momentico, me faltó algo por copiar. Listo, ya voy. Déjame un segundo, yo... ¿Ahí? Sí, profe, ya, gracias. Profe, ¿a mí me puede hacer el favor de mostrarme una palabrita de la primera diapositiva, por favor? Y gracias. Gracias.
Pues ya que volví a esta diapositiva, les cuento. Este método que utilizamos aquí es la alternativa de solución llamada simulación. Lo que hicimos fue simular el proceso para ver qué pasaba, ¿cierto? Pero también existe otra alternativa de solución que es la solución cerrada. Si montamos esto en PyCharm rápido, hacemos la solución cerrada. Bien. ¿Listos entonces acá? Muchas gracias. Vamos entonces a abrir PyCharm. Es la hora de abrir PyCharm. Y estando en PyCharm, por favor, entonces creen un proyecto nuevo. A ese proyecto nuevo lo podemos llamar ejemplo, intereses. ¿Qué intérprete quieren generar? Pues por ahora con el intérprete del sistema está bien, entonces voy a usar el intérprete del sistema. No voy a generar un ambiente virtual para un programa tan pequeño, entonces más bien dejo el intérprete del sistema como tal. Voy a crear un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le voy a llamar banco. Y lo primero que voy a hacer es escribir aquí ejemplo de la sección 1.7 del libro. Y esto es un enunciado. Y el enunciado dice simplemente cuánto tiempo tarda un balance inicial en duplicarse dada la tasa de interés. Ese es como el resumen del enunciado. Y acuérdense que siempre ustedes colocan nombre, código y fecha en absolutamente todo lo que van a entregar. Y grupo. Entonces, Ingeniería Eléctrica 353, si ustedes son el grupo, estamos en la mañana, son el grupo 2. Nombre, código, fecha y listo. Entonces el ejemplo del banco, ¿no? El ejemplo del banco es muy sencillo. Tenemos capital inicial, ¿cierto? Tal cual lo hicimos en el pseudocódigo. Capital inicial igual 10.000. Y le voy a poner 0.0 porque sé que estoy trabajando con números reales. Capital final, este es el objetivo que quiero conseguir. Voy a hacer algo, ¿saben? Yo en el enunciado dice duplicarse, pero cuando uno está programando, uno trata de evitar todas esas especificidades. Entonces, en vez de decir capital final, voy a decir 2 veces, 2 por capital inicial. De tal manera que si luego el problema no es duplicarse, sino triplicarse, simplemente vengo y cambio este 2 por un 3. Es más, eso debería llamarse factor de multiplicación, ¿cierto? Debería ser una variable aparte que usted diga llamémoslo así, factor factor multiplicativo es igual a 2. Y entonces en vez de este 2, hablo del factor multiplicativo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron qué hice? Todo el mundo, por favor, pulgar arriba si eso que acabo de decir está claro. ¿Y por qué no me gustan los números específicos? Porque los números específicos luego no me dejan trabajar con el programa como yo lo quiero. Aquí necesito comentarios de línea, ¿cierto? Inicialización de variables. ¿Puedo volver a repetir? Es que estaba abriendo el programa y pues no y estaba... entonces, sí, ya voy. Capital inicial. Yo puedo colocar comentarios de línea al final de cada línea para decir qué es cada cosa. Factor de multiplicación del capital inicial. Aquí es cálculo del capital final. Y lo que hice fue, y esto no lo tenía en el pseudocódigo, ¿cierto? Pero lo que hice fue, en vez de poner capital final igual a 20.000, dije capital final es igual a un factor del capital inicial, de tal manera que si esto cambia, o sea, que si en algún momento el problema no es duplicarse, sino cuadriplicarse, triplicarse, quintuplicarse, pues simplemente cambio el factor de multiplicación y ya, ¿cierto? Entonces no tengo que cambiar variables en muchas partes. Tasa de interés, la voy a llamar así, tasa, interés,
estoy activamente, o sea, esto lo estoy haciendo a propósito. Muchas veces cuando uno escribe el pseudocódigo, pues llama a las variables de alguna manera. Ojalá sería muy bueno que uno tenga la consistencia de cuando escribe el pseudocódigo llamar esas variables, cuando lo pasa al programa le pone exactamente los mismos nombres que le puso en el pseudocódigo. Somos humanos, eso usualmente nunca pasa, ¿cierto? Entonces yo por eso lo estoy haciendo inclusive aquí a propósito. Usualmente ustedes cuando ya están programando, esto no es mejor, esto es mejor llamarlo tasa de interés, porque me di cuenta que cuando lo llamé interés solamente, después me tocó llamar otra variable intereses, y la variable interés e intereses son como muy parecidas, entonces ya no quiero hacer eso, ¿cierto? Entonces esa es la razón fundamental por la cual lo estoy haciendo a propósito, porque miren que ustedes tienen como otro momento en donde pueden cambiar esos nombres. Ojalá pues en determinado momento cuando ustedes necesiten entregar el pseudocódigo al lado del programa, ya ustedes sí tienen que ir y volver al pseudocódigo y corregir las variables del pseudocódigo con las que usted haya puesto de verdad en su programa. ¿Se entendió eso que acaba de decir? Bien. Tasa de interés efectiva anual. Bueno, ¿qué más tenemos en el pseudocódigo? Bueno, y el balance. Entonces el balance, vamos a inicializar el balance. Balance por inicialización es igual al capital inicial. Entonces aquí digo balance. Bueno, y falta el año. Entonces voy a decir que comenzamos en el año 0. Contador de años. En los comentarios sí puedo colocar ñes, sin problema. Y también acabo de hacer eso de la línea de si no a propósito, porque una compañera me preguntó si había problema de poner la inicialización de año antes o después del comentario de proceso. No, mira que no. Esa es la forma en cómo se ejecutan. Obviamente no puede estar dentro del repetir. Miren cómo es de difícil Python. Python es tan difícil que aquí dijimos repetir mientras. Y pues en inglés mientras se dice while. Entonces, así de duro, ¿cierto? Entonces, mientras. ¿Y cuáles son los que necesito? Mientras balance sea menor que el capital final que estoy buscando, haga. Y exactamente, apenas presiono Enter, PyCharm agrega 4 espacios en blanco, porque él detectó que usted escribió un igual. Entonces, todo lo que se va a repetir está exactamente 4 espacios en blanco a la derecha. Voy a volver a repetir eso. Exactamente 4 espacios en blanco. Voy a volverlo a repetir. Exactamente 4 espacios en blanco. Por favor, pulgar arriba si usted escuchó la palabra exactamente. Gracias. Entonces, exactamente 4 espacios en blanco. Lo mejor de todo es que PyCharm lo hizo automáticamente, ¿cierto? A pesar de que yo sé que son exactamente 4 espacios en blanco. De hecho, voy a llamar la atención de que todos los Pythons, o sea, todos los PyCharms que ustedes tienen en este momento, aquí abajo, miren esta flecha. ¿Logran ver la flecha que acabo de dibujar? Entonces, en esa flecha dice, ¿qué dice? 4 espacios. O sea que la tabulación en este momento está configurada en su PyCharm por defecto para que sean 4 espacios en blanco. Entonces, siempre que haya 4 espacios, PyCharm va a entender que usted se corrió, al bloque siguiente. O sea, en este caso, como hay 4 espacios en blanco, quiere decir que todo lo que esté alineado ahí está dentro del ciclo while. Profe, Señor. una preguntita, mira que es que cuando yo lo veo ahí me aparece pero 8 espacios. Y es que abajo le aparecen 8 espacios. En la flecha que yo puse a usted le aparecen 8 espacios. En la parte de abajo me dice 8 espacios. Ok, listo. Es muy curioso que esté configurado así, ¿cierto? Si quieres, yo no sé si le haces clic así, usted puede decir configurar indents
Y aquí debería decir tab size, indent, deberían decir 4 y 4. Y asegúrate que aquí donde dice use tab character esté apagado. Pero asegúrate que aquí donde dice tab size y aquí donde dice indent, ambos digan 4. Ahora, Pues no, ¿cómo se venga, metieron? venga. Lo otro es, si le aparecieron 8 espacios es porque aquí abajo, ¿cierto? Dice 8. Pero si aquí abajo dice 4 y a usted le aparecieron 8 espacios, es porque se le olvidó el 2 puntos. Bien. Vamos a continuar y si hay algún otro problema con eso, ya volvemos a solucionarlo. Ya voy a terminar de escribirlo y ya vamos a solucionar los problemas individuales que a cada uno le puedan aparecer. Entonces, dentro del proceso, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Primero, calcular el interés ganado en el año. Entonces, para calcular el interés ganado en ese año, me paro exactamente 4 espacios debajo y digo intereses igual, y yo sé que es el balance multiplicado por la tasa de interés. Y luego, ¿cierto? Calculo, o actualizo más bien, actualizar el nuevo balance. Entonces digo balance es igual a balance más intereses. Miren que PyCharm me ayuda a autocompletar todos los nombres de las variables. Por último, ¿cierto? Incrementar el año. Incrementar el año es igual a año más 1. ¿Listos? Miren que ahora regreso al final, imprimir el resultado. Y entonces hay una función en Python que se llama print, de hecho creo que ya la habíamos visto, en donde podemos el número de años tomado, o que se tardó en alcanzar el capital final es, y entonces aquí simplemente le coloco una coma y le digo año. Aquí podemos adornarnos y colocar 2 puntos. Listo. Entonces, así como está, es exactamente la misma representación que tenemos en el pseudocódigo. Como es exactamente la misma representación que tenemos en el pseudocódigo, lo que probemos aquí, pues nos va a decir qué tan bueno había quedado el pseudocódigo. Si yo simplemente le hago clic derecho y le doy correr banco, pues entonces miren que inmediatamente me sale el resultado. El número de años que se tardó en alcanzar el capital es 15. De hecho, ese era el resultado que esperábamos, que algún compañero ya nos había sapeado que el resultado iba a dar 15. Bien, yo voy a parar ahí, voy a dejar esto en pantalla, voy a dar 2 minutos para que todos me alcancen y en 2 minutos volvemos y empezamos a resolver. Pues si vayan levantando la mano los que van teniendo problemas, o si el compañero de los 8 espacios todavía tiene el problema, pues puede levantar la mano y en 2 minutos que regresemos, que todos estén más o menos ahí, empezamos a solucionar los problemas de cada uno. ¿Está bien? Listo, profe.
Listo, chicos. Pulgar arriba, por favor, a los que les corrió bien. Mano alzada si tienen alguna pregunta o si quieren compartir pantalla para solucionar algún problema. Martín, comenzamos por ti. Profe, es que no me dio el resultado, me da 0. Ok, listo. Compártenos tu pantalla, por favor. Créanme que este es el mejor momento en donde aprendemos más. Donde se puede visualizar lo que están ¿Sí haciendo se los... está viendo la pantalla? Sí, señor, ya estamos viendo la pantalla. Bueno, aquí, entonces, ¿cómo quita esta acá? Así. Le doy a correr el banco y mire, dice el número de años que se tardó, 0. Ok, déjame mirar un momento. Capital inicial, factor de multiplicación, tasa de interés, balance igual a capital. Ah, claro, porque es que dijiste en la línea 15 que balance era igual a capital final. Entonces, claro, empezaste ya en 20.000, ¿no? O sea que ya terminaste. Ah, verdad, verdad. Entonces este sería capital inicial, ¿no? En 0 años terminaste, sí. Ok. Ahí está. Listo. ¿Cómo se quita de compartir? Recomendación, ¿cierto? Acuérdese de todos los comentarios. Acuérdese que los comentarios dan puntos, todos los comentarios de línea, las descripciones de comando, el comentario de cada parte que hace. O sea, eso no es solamente para mi proceso de descripción, sino que debe estar en todos los códigos que ustedes escriban, ¿cierto? Pues estos que son los ejemplitos, pues no tienen mayor importancia si no lo hagan, porque no me los van a entregar, ¿no? Pero todo lo que me entreguen, recuerde que tiene que estar muy bien documentado o si no van a perder puntos ahí. ¿Listos? Hay otra mano alzada. Miremos. Edwin, ¿quieres compartir tu pantalla? Y luego Sarita. Ah, Edwin bajó la mano. Listo, profe, sí, ya Ah, lo sí. compartí. Ah, bueno. Dale, pues. Listo, profe, ya la están viendo. Ya estoy viendo, ya estamos viendo tu pantalla, sí. ¿Tienes el resultado correcto? El número... Sí, sí me da, pero el número de espacios... Ah, es tu sigue número de siendo el espacios. Listo. ¿Tienes una versión de Python anterior o qué? Render file with 4 spaces. Eso. Dígale acá. el segundo. Render file with 4 spaces. Eso. Listo. Pero ahora vuelve y entra a 4 espacios. Vuelve y entra a 4 espacios. Ahí donde estabas. Abajo. Y dale configurar indents for Python. El primero. Configure indents for Python. Ahí tienes 448. Listo. Ok. Listo, La profe. verdad no sé por qué inicialmente. Ahora muéstrame la línea 25, 24, 25 de tu código. Ah, listo. Ahora ya te lo indentó. Ya hizo la indentación. Indentación en realidad no es una palabra en español. Son cosas que uno termina diciendo simplemente por el anglicismo, ¿cierto? Pero sería como la tabulación. La tabulación ya la tienes específicamente en 4 espacios. Listo, profe, gracias. Quién sabe por qué te inició en 8 y no en 4. Pero pues verifiquen siempre que están haciendo la tabulación a 4 espacios y no a 8, para que eso es mucho más compatible que otro valor. Sarita. Profe, tengo un súper problema. Uy, bueno, esos son los dos. Comparte la pantalla si quieres. Sí, voy. Lo que pasa es que no he podido ingresar al proyecto porque lo creé, me salió una cosa rara, entonces lo borré y ya luego no me sale como bien, no sé, voy a compartir. Mira. Así, o sea, no lo puedes volver a crear porque ya está creado. Cancela. Cierras un momentico y muéstrame. Cierra ahí y dale cancelar. Oh. No, le diste crear en vez de cancelar. Ah, bueno, ahí tienes banco, dale banco.py. Doble clic. Está vacío, no tenías nada ahí. No, profe, porque es que
por ejemplo, me sale todo esto y eso a usted no le sale. Sí, Entonces claro, yo, claro, mira, yo al principio dije que lo iba a crear en el intérprete del sistema y no iba a crear un ambiente virtual. ¿Sabes de qué estoy hablando? sí, sí, señor. Tú creaste un ambiente virtual, no hiciste lo mismo que yo, que fue que lo hice en el intérprete del sistema. Eso en principio no tiene problema, solamente tomaste una decisión diferente a la que yo dije que iba a tomar, ¿cierto? O sea que esa es como tu diferencia. Ahora bien, dile Show in Explorer, ese. Abre ahí. Cuando uno lo muestra en el explorador, pues te tiene que abrir una carpeta del... No lo mostraste en el explorador, Show, ese. Mira que abajo, eso, ahí te tiene que abrir la carpeta. Ahí está, ejemplo, intereses. Dale doble clic. Y ahí está. Sí, claro, ese archivo está vacío. Entonces, mira, si quieres, regresa a una carpeta atrás a donde dice PyCharm Projects. Y más bien, bueno, antes de borrar esa carpeta ejemplo intereses, ve a PyCharm y cierra el proyecto. Ya está cerrado, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora sí, ve a la carpeta y dale clic derecho ahí y dile eliminar carpeta. O como sea que eso, eliminar. Listo. Entonces, ahora sí puedes ir a, de hecho ahí tienes, ahí tienes inclusive otra cosa que, bueno, proyecto 0 y proyecto y uno terminado en O, bueno, en fin, lo que sea que te sobre lo puedes eliminar directamente de la carpeta, pero entonces ahorita puedes ir a PyCharm y ven te muestro algo. Como acabamos de eliminar ese ejemplo de intereses, entonces ve a la X que hay a la derecha, para que lo quites de ahí. Eso. Y ahora sí, creas un nuevo proyecto y a ese nuevo proyecto le puedes llamar ejemplo intereses. Ejemplo. Eso. Y mira que ahorita sí estás seleccionando un intérprete preconfigurado, que es el intérprete del sistema. Ya que lo estás apuntando inclusive a la instalación de Python que tienes en Local Programs Python, Python 39. O sea, ese es el que quieres. Ahora sí le puedes decir crear. Listo. Y entonces ahí en ejemplo intereses, mira que ya no te sale el ambiente virtual. Ya solo listo, haz perfecto. clic Muchas derecho. gracias. O sea, ya puedes hacer clic derecho y crear el nuevo archivo. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bien. Muchas gracias. Profe, a mí no me corre tampoco. Caterine, ¿cierto? Ya le comparto pantalla. Listo. Bien, entonces, acuérdense, ¿cómo es que se estudian los errores? Uno empieza de abajo hacia arriba. Entonces, terminó con código 1, quiere decir que hay un error. Luego dice, error de nombre. El nombre interés no está definido. Entonces, vamos a mirar, no sé por qué eso. Entonces dice que el nombre interés no está definido y me dice que es en la línea 28 que está ese problema. En la línea 28 está el problema de que el nombre interés no está definido. Y claro, mira lo que es que lo definiste en la línea 26, pero lo definiste como intereses, no como interés. Y entonces, listo, con esa uniformación, ya es el mismo nombre, lo puedes volver a correr, a mirar si vuelve y saca otro error. Ya, gracias, profe. Listo. Esta es de hecho probablemente la parte en donde más se aprende, ¿no? Mirar exactamente cuándo salen errores y por qué salen esos errores. Es imposible que no salgan errores, o sea, uno siempre escribe el código, sale un error, lo que hay que aprender es a leer el error e ir a solucionarlo, porque es absolutamente imposible que usted escriba código y le compile a la primera. De hecho, hay muchos bromas, memes y publicaciones al respecto, ¿cierto? Eso es como
por más 20 años de experiencia que usted tenga programando, nunca le va a compilar en la primera corrida. Más preguntas, tenemos más preguntas. Profe, a mí también me aparece un error. Por favor, comparte tu pantalla. Ustedes ya vieron que yo soy ávido de que salgan muchos errores porque esos errores nos enseñan bastantes. Entonces, pues miremos, de abajo hacia arriba, dice, el proceso terminó con código 1. Quiere decir que hay un error específico. O sea, hay una sintaxis inválida en la línea 21. Entonces, en la línea 21 hay una sintaxis inválida. ¿Qué falta? Los 2 puntos. Eso. Siempre esta estructura while termina con 2 puntos al final. Vuélvelo a correr a ver si era el único error. Ok, el proceso terminó con código 0. Te falta la línea que dice print, ¿cierto? Sí, profe, listo. Muchas gracias. Pero ya el proceso terminó con código 0. Bien, ¿qué más preguntas? Profe, a mí me corre, pero me aparecen como todos los años. Estefanía. Sí, señor. Ah, bien. Por favor, muéstranos tu código si te es posible, porque ahí hay algo bien interesante. Si te aparecen todos los años, es específicamente porque mira la última, muéstranos las últimas líneas. Eso, ahí. ¿Qué pasa exactamente después de los 4 espacios? O sea, en la línea 23 dijiste que se iba a repetir. Y luego todo lo que está 4 espacios a la derecha es lo que se repite cada vez. Entonces, pregúntate, ese comando de la línea 32, ¿ese comando de la línea 32 está dentro o fuera del while? Dentro. Listo. Entonces, ¿ya te queda claro por qué se repite cada vez? Sí, profe. Profe, mira que a mí me pasó algo así parecido, pero no me aparecen como los años, sino toda la iteración de que a cada año. Muéstranos, por favor. Bueno, primero, ¿cierto? Estás violando una de las recomendaciones grandes que yo hice, que no es bautizar una variable con ñes. Creo que lo dije incisivamente. Luego estás, a ver, mientras balance sea menor que capital final, intereses es igual a tasa de interés por balance, y luego balance es igual a balance más tasa de interés. Claro, estás sumándole 0.05 al balance en cada año, entonces se te demora 200.000 años en alcanzar el valor objetivo, ¿no? Entonces, eso no sé qué hago. Es que yo no puedo copiar todo el programa del suyo, sino que... Debería ser intereses, ¿cierto? Sí, no, ya, tranquilo, ya lo volvemos a mostrar, ¿cierto? No sé si captaste lo que dije. Mire, en la línea 23 le está sumando tasa de interés al balance. ¿La tasa de interés cuánto vale? 0.05. ¿Eso es lo que quieres sumarle al balance? O sea, la tasa de interés es el valor con el que calculas los intereses, ¿cierto? Pero al final de cada año lo que necesitas sumarle al balance son los intereses, no la tasa de interés, ¿no? Hola, Oscar, ¿estás ahí? Pues estoy tratando... Entonces esa ecuación, ¿cómo va? O sea, no necesitamos ni mirarla, solamente quiero que la pienses.
¿Sí será que hay que sumarle tasa de interés al balance o que hay que sumarle al balance? El capital inicial. El capital inicial es el balance, ¿cierto? En la primera iteración, balance es igual a capital inicial. O sea que eso ya lo tenemos listo. Para actualizar el balance al final del año, coges el balance que tenías el año anterior y le sumas lo que te ganaste de intereses este año. Entonces, ahí no estás sumando no estás sumando los intereses que te ganaste en el año, estás sumando la tasa de interés. Antes ya. Entonces, es interés. Listo. Y fuera de eso, la línea 25, estás imprimiendo años dentro del while, no fuera del while. ¿Cómo haces para sacar eso? Listo. Perfecto. Entonces cambio esto por... Sí, claro. O sea, no usen ñes. O sea, si no quieren tener problemas más adelante, sobre todo, por ejemplo, esa les puede... A ver, les cuento. Ustedes tienen un sistema operativo específico con unos idiomas instalados específicos. Entonces, si es cierto que les puede funcionar en su computador, usted manda eso para otro computador, en especial para el computador en donde yo califico, y ese programa no va a funcionar. Entonces, no lo hagan, no utilicen variables que tengan letras ñes o tildes. ¿De acuerdo? Listo, profe, ya. 15, perfecto. Muchas gracias. No utilicen nombres de variables que tengan ñes, tildes o símbolos. No lo hagan porque eso puede que funcione bien, pero solo en su computador. Cambian de computador y ya ese programa tiene problemas. Para eso es que se inventaron el PEP8, ¿no? Para poder que a pesar de que hayan localizaciones de instalaciones y de sistemas operativos, el asunto sea interoperable. Chicos, ¿qué más problemas tienen? O hagamos una ronda de pulgares arriba. Profe, yo tengo una pregunta. Martín, cuéntame. ¿Le puedo compartir pantalla? Claro que sí. Bueno, ahí se está viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, yo quería aquí, pues estaba jugando un poquito con las opciones, ¿no? Sí. Entonces quería que cada uno me mostrara el dinero que se había logrado en cada año. Sí. Pero ¿cómo puedo hacer para quitar tantas cifras de acá? ¿Hay alguna manera sencilla de hacerlo? Pues la cosa es que la definición de sencillo es relativo, ¿no? Sí, claro. Si quieres, vea donde dice... la quieres mirar, es en la línea... Muéstrame la línea 24, por favor, creo que es tu línea 24. 24, acá. Ok, sí. Ahí, justo antes de balance. O sea, te voy a mostrar en la línea, perdón, en la línea 23. En la línea 23. Línea 23. Justo antes de balance. Acá, sí. Ahí, justo antes del balance. Ahí, eso. Abre comillas y escribe porcentaje.2F. ¿Así? No. El símbolo de porcentaje. Y escribe punto 2F. Punto 2F. Y afuera de la comilla, antes de la B de balance, coloca el símbolo de porcentaje. Y dale espacios entre la comilla y la B. O sea, antes del porcentaje un espacio, después del porcentaje un espacio, sí. Antes también. Eso. Listo. Mira, lo que acabaste de hacer ahí es que acabaste de decir, imprímame un carácter, ¿cierto? Pero formatéelo como un número flotante con 2 decimales. Ok. Y la variable que va a escribir es la variable balance. Ahí está. Vale. La explicación más larga viene por ahí en el taller número 2. O sea, cuando estamos hablando de números de representación numérica, variables decimales, flotantes, cadenas. Aquí dice, mire, balance igual a float igual a capital inicial. Eso. Ahí está. Vale. Muchas gracias. Bien. Listo, chicos.
si no hay más preguntas, voy a entonces utilizar los 15 minutos que nos quedan de clases para terminar este tema. Profe, yo tengo un problema. No, bueno, muéstranos tu problema. ¿Quién habló? Perdón. Yo, profe Michelle. Profe, es que aún no me deja, no sé, no me deja los años bien. Me parece que es que se demora un año. Muéstranos tu... Ahí lo corro y me aparece que el capital final es un año. Listo, entonces cierro la ventana de ejecución. Espérate, ¿dónde está mi... Esto ya, eso, gracias, para poder ver todo el... Tienes el... A ver... capital inicial igual a 10.000, capital final igual al Ah, claro, mira la línea 15. En la línea 15 tienes factor de multiplicación más capital inicial. Si es un factor de multiplicación, ¿qué símbolo debe ir ahí? Ese. Ya. Listo, profe. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por, de hecho, esa compartida de pantalla en donde muestran los errores por raritos y por bobitos que parezcan, son muy importantes para que todos vean los diferentes tipos de errores. Miren que a ver, los errores en donde a veces Python saca un mensaje, pues son más fáciles de mirar porque son errores de sintaxis o errores de valor o errores de tiempo de ejecución o de tiempo de compilación. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero estos errores, por ejemplo, el último error de Michelle es un error de lógica. Y esos errores, pues, ni siquiera sacan error. O sea, Python hizo lo que usted le dijo. Son mucho más difíciles de encontrar. Bien. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿hay algún otro problema que quieran mostrarme? ¿Alguien necesita compartir su pantalla en este momento? Bien, entonces rematemos el tema que nos atañe el día de hoy de la siguiente manera. Aquí vamos a crear una página nueva, ¿cierto? Y a esto lo voy a llamar diseño de algoritmos. Profe, qué pena. Dime, ¿quién habló? Jessica. Jessica, Profe, dime. lo que pasa es que en los ejemplos del libro, no sé si cada ejemplo se hace en un proyecto aparte. O como... Dame más contexto, ¿de qué estás hablando? Digamos que para estudiar, hacer los ejemplos del libro, Sí. cada ejemplo se hace en un proyecto, No. o todos los ejemplos en un mismo proyecto. Sí, qué pereza. O sea, si yo fuera tú, crearía, por ejemplo, un proyecto que se llame capítulo 1, ¿ya? Y uno le puede poner hojas ilimitadas. Y en ese proyecto creas archivos, todos los archivos que quieras. Un archivo de Python por cada ejemplo, cada vez que necesites un archivo de Python, creas uno nuevo dentro del mismo proyecto, todas las que quieras. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, diseño de algoritmos. Lo básico del diseño de algoritmos en particular es lo que hicimos en este momento. O sea, ustedes de hecho diseñaron un algoritmo utilizando un proceso de diseño estándar de algoritmos y ni se dieron cuenta. El asunto con eso es formalizarlo de tal manera que siempre que se enfrenten a un problema sepan que lo hicieron de la misma forma. Usualmente el diseño de algoritmos, tal como lo muestra el libro, tiene 5 etapas. Probablemente yo me voy a referir a algunas etapas diferentes en algún otro momento. Por ahora lo voy a tratar de dibujar en estas etapas de esta manera y el libro les va a mostrar pues un dibujito en ese orden. Entonces hay una etapa 1, una etapa 2, una etapa, voy a volver a llevar esto hasta acá, una etapa 3, y una etapa 4 y una etapa 5. Entonces, pongámosle nombres a esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes hacen en el diseño de algoritmos o cuando leímos el problema, ¿cierto? Se llama entender el problema.
Bueno, copiámoslo en español, en el libro está en inglés. Entender el problema. Entender el problema usualmente requiere saber quiénes son las entradas del problema, o sea, cuáles son los datos que usted tiene disponibles y cuáles son las salidas, es decir, lo que usted quiere calcular. ¿Sí? Luego, básicamente, en métodos de solución, en proponer métodos de solución, proponer un método. Usted llega y propone un método y describe el método. Este paso es describir el método con un algoritmo. Y ya saben que existen dos técnicas básicas de descripción, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. O sea que miren que ustedes después de que hacen eso, usualmente no van hasta allá, ¿cierto? No van hasta Python, perdón, para poderlo hacer de entrada. O sea, lo primero que ustedes hacen es entienden el método y proponen un método de descripción en el papel. Y luego hacen una prueba, ¿cierto? Probar el algoritmo. Entonces, al probar el algoritmo, básicamente se hace primero con entradas simples. O sea, si usted conocía las entradas, pues sabe que al meterle tales valores a su programa, le debe generar tales salidas. Luego, escribe el algoritmo en Python, o llamémoslo traducirlo a un lenguaje de programación, ¿cierto? Traducir al lenguaje de programación. En este caso, en el caso nuestro, se llama Python, ¿cierto? Y luego compilar, ver que funciona y lo más importante, probar. Y muchos de ustedes siempre me van a alegar, ¿cierto? Y me van a decir, profe, es que yo no entiendo cómo me calificó, porque mi programa funciona. Y básicamente, lo voy a decir una vez, le voy a pedir deditos arriba si lo entendieron, ¿cierto? Para que eso quede muy claro. La calificación de lo que ustedes hacen probablemente tiene que ver poco con 1, 2, 3 y 4. Tiene que ver, ¿cierto? Porque tienen obviamente que hacerlo bien. Pero una buena porción de toda la calificación, de todo lo que hagan conmigo, tiene que ver con eso que escribí en mayúsculas en el último, probar. Porque eso es lo que vuelve que este método sea científico. Es decir, ustedes no pueden escribir algo y no hacerle pruebas. Y la forma en cómo se le hace pruebas es la más importante. Es decir, ustedes escriben los algoritmos de forma metódica y lo hacen de tal manera que al final usted pueda demostrar que su algoritmo funciona, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos este algoritmo y en realidad simplemente obtuvimos una respuesta, pero todavía no hemos probado que esta cosa funciona. Para probar que esta cosa funciona necesitaríamos tener una tabla de valores iniciales con los resultados y luego mirar si nuestro programa está entregando los resultados que debió entregar para cada una de esas entradas. Eso se llama probar un programa, probar un problema. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Un segundo, por favor. Ya regresé. ¿Tenía una mano alzada? Profe, pero lo de probar no fue lo que hicimos al principio en la tabla. No, ahí estábamos haciendo. Sí, claro, eso es confuso. Déjenme que lleguemos a la parte de pruebas en donde vamos a ver específicamente las pruebas. Pero no, lo que hicimos en esta tabla fue simplemente un ejercicio de diseño. De hecho, al hacer esta tabla, lo que nos ayudó fue con el segundo punto, proponer un método. O sea, nosotros hicimos esta tabla para ver cómo se resolvía el problema a mano y gracias a esta tabla fue que pudimos proponer el método que está descrito en el pseudocódigo de la derecha. ¿Listos? Entonces eso fue proponer el método. Probar el algoritmo con entradas simples. Pues eso fue lo que hicimos
básicamente al saber que teníamos estos datos y sabíamos que eso nos tenía que dar 15. Pero está este programa funcionando para todos los posibles capitales iniciales, todos los posibles capitales finales, todos los posibles valores de intereses. Pues ese espacio es infinito, pero hay que muestrarlo, ¿cierto? Entonces existen unas formas de hacer esas pruebas. De hecho, lo menciono solo por mencionarlo, pero vamos a hacer una clase completa de esto. Hay una cosa que se llama diseño de algoritmos, Test-Driven Development. ¿Cómo se traduce eso? ¿Orientado a pruebas? No, no es orientado. Diseño dirigido por, bueno, hagamos la traducción. Diseño dirigido, dirigido es con G o con J. Dirigido por pruebas. Se ve feo dirigido con J, pero tampoco... Es con G, profe. Pero también se ve feo con G. Sí, yo creo que es con G. No, profe, es así, es así. Diseño dirigido por pruebas, ¿cierto? El diseño dirigido por pruebas es también Test-Driven Development. Y vamos a hacer una clase en particular de esto, ¿cierto? Vamos a hacer una clase específica de Test-Driven Development en donde vamos a variar este proceso un poquito. Las pruebas son tan importantes que, por ejemplo, compañías como Apple y pues prácticamente gran parte del diseño de Linux y algunos de los proyectos liderados por Microsoft, por Google y por las grandes empresas de diseño de software no utilizan este proceso como está aquí a la izquierda. Este proceso como está aquí a la izquierda es como cuando uno está aprendiendo. Cuando usted está aprendiendo, pues lo tiene que hacer así porque pues es la forma más fácil de aprender. Pero ya cuando empieza a subir de nivel, en realidad no lo hace de esta manera. Uno comienza por entender el problema, ¿cierto? Entender el problema. Tener entradas, tener salidas. Y luego, ¿cierto? Este es tu primer bloque, que es el mismo de allá, pero el segundo bloque, ¿cierto? Es crear una prueba. O sea, imagínense cómo es de importante esto, que en un método de diseño de algoritmos mucho más avanzado, mucho más serio, en el que hay que usar de forma científica, en realidad uno no empieza ni siquiera por proponer un método, uno empieza creando la prueba. Y estoy hablando de este probar que hay acá, ¿cierto? Entonces usted crea la prueba y luego, ¿cierto? Usted lo que hace es proponer un algoritmo para pasar la prueba. Una vez ese algoritmo pasa la prueba, entonces usted lo que hace es añadir pruebas. ¿Ya? Y regresa a proponer un método para pasar las pruebas. Y se queda en este ciclo hasta que todas las pruebas funcionan. Todas las pruebas pasan. Entonces estoy diciendo esto muy rápido porque en realidad pues vamos a tener una clase muy específica de Test Driven Development. Entonces yo quiero que ustedes se metan en la cabeza de una vez que si ustedes simplemente escriben un programa que creen que funciona y lo dejan así, eso de método científico no tiene absolutamente nada, ¿cierto? El método científico es generar una hipótesis, eso es lo que dice en su clase de metodología de la investigación, ¿cierto? O sea, el método científico, usted genera una hipótesis, crea un instrumento o un experimento para validar la hipótesis y solo si la hipótesis está validada por los datos es que usted confirma o usted concluye que la hipótesis es cierta. Es exactamente lo mismo para el diseño de un algoritmo. Para el diseño de un algoritmo usted tiene que crear una hipótesis que es este método para pasar pruebas, pero esto lo tiene que hacer en un entorno de paso de pruebas para poder al final concluir que su algoritmo se detiene con la respuesta correcta. Es decir, que se cumple con esta característica que dijimos acá, que de definición de algoritmo.
se detiene con la respuesta correcta. ¿Y cómo sabe usted que se detiene con la respuesta correcta? Pues cuando hizo las pruebas necesarias para determinar que su algoritmo se detiene con la respuesta correcta. Entonces, básicamente la idea de las pruebas. Sin embargo, ¿cierto? Como para poder llegar a este Test-Driven Development tenemos que pasar por una curva de aprendizaje, pues primero vamos a hacerlo así, como está aquí a la izquierda, donde vamos a hacer simplemente pruebas, algunas pruebas de forma heurística como para ir sabiendo que nuestros programas funcionan de forma correcta. Ejemplo de esas pruebas heurísticas, pues muy fácil, chicos, corran PyCharm, ¿cierto? Miren en el programa que ustedes acabaron de hacer en PyCharm y miren qué pasa si el saldo crece, ¿cierto? O si el saldo es diferente. Por ejemplo, si el capital inicial es 15, pero el factor de multiplicación sigue siendo 2. ¿Cuánto tiempo se demora en duplicarse? Entonces corro y digo, oh, interesante. Desde que el factor de multiplicación sea 2, no importa con cuánto valor comience yo. Suponga que empiezo con 1000. Para duplicarse se demora 15 años. Suponga que empiezo con 6000. Para duplicarse se demora 15 años. O sea que este es el número importante. Duplicarse siempre se va a tardar 15 años. ¿Qué tal triplicarse? Triplicarse, ahora sí, el número es diferente, 23 años. ¿Y qué pasa si el factor de crecimiento es 1.354, un valor cualquiera? Eso me da otro número de años. Entonces, miren que aquí hay un montón de cosas para probar, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa de interés es más grande? 0.1. Obviamente el número de años se reduce. ¿Qué pasa si la tasa de interés es muy pequeña? Si la tasa de interés es muy pequeña, pues obviamente el número de años que se necesita para completar la tarea es mucho más. Entonces miren que así pueden hacer ustedes pruebas muy fáciles. ¿En qué consiste Test Driven Development? En que esto que acabamos de hacer intuitivamente cambiando numeritos se haga de forma automatizada y se haga de forma sistemática para usted poder concluir sin razón a duda de que el algoritmo se detiene con la respuesta correcta. Dedito arriba si se entendió lo de las pruebas. Excelente. 80% de entendimiento. El 80% es el que usualmente contesta, o sea que estamos bien con respecto a ese valor. Listo, muchachos, a mí se me acabó el tiempo por hoy. Si alguno de ustedes no terminó el programa, pues les sugiero que por favor vea el video y lo termine lo antes posible, ¿sí? Lo termine antes de la próxima clase. Si tienen preguntas con respecto a esto, pues la próxima clase las volvemos a revisar. Profe, me muestra otra vez el diseño dirigido por pruebas, porfa. Un momentito. ¿Esta? ¿Ahí lo estás viendo? Ahí estoy viendo PyCharm. No, Ok. ¿Ahora sí lo estás viendo? Listo, profe, gracias. De hecho, eso es un diagrama muy aproximado porque solamente quería que se entendiera que básicamente diseño dirigido por pruebas significa que es más importante la prueba que el algoritmo mismo. Obviamente el algoritmo no es que no sea importante, es que no es el centro del desarrollo. Profe, una pregunta. ¿Nosotros qué libro guía estamos siguiendo? Sino que estoy un poco perdido ahí. Uy, gravísimo, hermano. O sea, vete al Classroom. En el Classroom está está el programa oficial del curso y el libro guía es la bibliografía número 1 que está ahí. ¿Listo? Listo, profe. Creo que este es un buen momento para detener la grabación.